Ya se viene el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se ha convertido en un festín para los trolls antifeministas que no nos dejan enfocar en el problema real de la violencia que vivimos a las mujeres porque nos tienen que presentar sus múltiples objeciones. Porque van a seguir llegando y llegando y llegando, hemos decidido aquí mejor abordarlas. ¿Cuáles son estas objeciones comunes que los trolls tienen en este día dedicado a denunciar la violencia que viven las mujeres? ¿Sabes qué me molesta un chingo? Plantean como si las mujeres fueran las únicas que viven violencia. Cuando no es cierto, a los hombres, a nosotros también nos acosan. Nosotros también vivimos violencia familiar. Es que ¿quién dijo que no? Incluso si analizan estas estadísticas podrán ver que hay una desproporción en el número de mujeres que sufren este tipo de violencia. Esto quiere decir que si eres mujer es más probable que sufras cierto tipo de violencias. Violencias, además, que tienden a ser descalificadas y minimizadas por la sociedad. Como la sexual, que tiene una historia de ser invisibilizada o de plano negada por las autoridades. Por ejemplo, ¿sabían que hasta el 2005 la Suprema Corte consideraba que no podía haber violación entre cónyuges? ¡Hasta el 2005! Si un esposo violaba a su esposa, no era considerado violación, era considerado el ejercicio de un derecho indebido. Quizás sí hubo un poquis de violencia, pero el ejercicio de un derecho. Además de justificaciones de todos los días, que las mujeres provocamos la violencia que sufrimos. ¿Por cómo van vestidas? Por no estarse en su vagón de metro. Por andar trabajando en la noche. ¿Cuándo le han dicho a un hombre que qué hace trabajando de noche? Hoy ya saben, porque molestaron a su marido después de que llegó de trabajar. Pobrecito marido que le dan cantaleta en la casa cuando llega cansado. Si son más los hombres que asesinan que las mujeres. ¿Y dónde está el día para eliminar la violencia en contra de los hombres? Serían igualdad, ¿no? Esto es cierto. Los hombres son asesinados en una medida mucho mayor que las mujeres. Pero adivinen qué, a los hombres y a las mujeres nos matan en contextos diferentes. Es más común que a los hombres los maten en el espacio público. Mientras que las mujeres son asesinadas en una proporción mucho mayor en sus viviendas. A los hombres es más común que sean asesinados con armas de fuego y a manos de otros hombres. Mientras que a las mujeres las asesinan con otros métodos. Las ahorcan, las ahogan, las acuchillan, las golpean y las envenenan. Se trata de un fenómeno distinto. ¿Que dónde están las políticas públicas para reducir la violencia contra los hombres? Pues miren, esas son las políticas de seguridad pública. Punto. Pero llegamos a la violencia que sufren las mujeres o las niñas y resulta que no siempre son abordadas por estos enfoques o estas políticas. Porque piénsenlo, atacar la violencia en las calles no necesariamente hace mucho por la violencia en las casas o en las escuelas o en el trabajo. Pero si solo se enfocan en las mujeres, es como decir que lo que ocurre con los hombres está bien. No. ¿A poco tener políticas públicas que abordan los problemas que sufren los niños, niñas y adolescentes significa que ya no nos importan las personas que son adultas? Por supuesto que no. El problema de la violencia en contra de las mujeres es exactamente igual. Tener acciones que sirvan para atender la violencia que desproporcionalmente afecta a las mujeres no quiere decir ignorar ni desatender las cosas que afectan desproporcionadamente a los hombres. Sí, huevón, pero ese análisis está incompleto, porque no estamos hablando de la violencia que ejercen las mujeres con otras mujeres y con otros hombres. Es que las mujeres también son machistas. ¿Quién dijo que las mujeres no somos agresoras? No somos blancas palomitas como la Virgen María, santas benditas sin corrupción. Por supuesto que las mujeres matan, violan, acosan y discriminan y eso está castigado. No hay excepciones a los crímenes que cometen las mujeres. Enfatizar que las mujeres sufren cierto tipo de violencia no implica negar que ellas mismas reproducen violencia. Claro que hay mucho que se puede mejorar en la manera en que se aborda el problema de violencia contra las mujeres. Los estudios que existen en nuestros países apenas sirven para demostrar que la violencia existe, pero contribuyen poco al entendimiento de cómo o por qué se reproduce. Ni cómo afecta de manera diferenciada a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres trans, las migrantes, las que viven con alguna discapacidad, las lesbianas, usualmente están excluidas de estos estudios de violencia contra las mujeres. Y entender a profundidad la violencia que sufren las mujeres es fundamental, porque si no luego proponemos políticas públicas como los pitos de Mancera. ¿Recuerdan los pitos de Mancera? ¿Cómo olvidarla? Bienvenida a la crítica. Pero, ¿para qué critican? ¿Para descalificar al movimiento feminista o para ayudar a tener un mejor entendimiento del problema? Porque el problema existe. Y ante eso, ¿qué vas a hacer tú?
que te quería, pero tú eres el que miente. Y ahora tengo que enterarme que hasta hablas mal de mí. Qué grosero, qué bruto y qué grosero.